A través de la descripción hecha a través de palabras, que es la conciencia de toda la humanidad, el mundo occidental puede creer en ciertos símbolos religiosos y rituales. El mundo oriental hace lo mismo. Pero detrás de todo esto es el mismo miedo, la misma búsqueda de placer, la misma carga de codicia, dolor, herido y queriendo hacerlo bien. Todo esto es común a toda la humanidad. Por lo tanto, al escuchar, estamos aprendiendo sobre nosotros mismos, no solo siguiendo la descripción. Realmente estamos aprendiendo a mirarnos a nosotros mismos, y por lo tanto, produciendo una libertad total en la que cada cerebro pueda operar. Después de todo, la meditación, el amor y la compasión son operaciones de todo el cerebro. Cuando existe el funcionamiento del todo, hay un orden completo. Cuando hay un orden integral, interno, existe una libertad total. Y solo entonces puede haber algo atemporalmente sagrado. Esto no es una recompensa. No es algo que se obtenga. Esto, que es eternamente atemporal y sagrado, ocurre solo cuando el cerebro es totalmente gratis para trabajar en su totalidad. El contenido de nuestra conciencia está formado por todas las actividades del pensamiento. ¿El contenido siempre puede ser gratuito para que haya una dimensión totalmente diferente? Así que veamos todo el movimiento de placer. No solo hay placer biológico, incluido el sexual. También hay placer en la posesión. Hay placer en el poder político o religioso. El poder sobre una persona. El placer en la adquisición del conocimiento. Y la expresión de este conocimiento como maestro, escritor o poeta. La gratificación por llevar una vida muy estricta, moral y ascética. El placer de obtener algo interior que no sea común al hombre común. Este ha sido el modelo de nuestra existencia durante millones de años. El cerebro estaba condicionado a esto y, por lo tanto, se limitó. Cualquier cosa que esté acondicionada es limitada. Y por lo tanto, el cerebro, al perseguir las diversas formas de placer, se vuelve inevitablemente pequeño, limitado y estrecho. Y probablemente, haciendo esto inconscientemente, buscamos diferentes formas de entretenimiento. Alivio a través del sexo, a través de diferentes especies de realización. Tenga en cuenta esto en usted mismo, su propia actividad en la vida cotidiana. Si observa, verá que nuestro cerebro está ocupado todos los días con una cosa u otra, charlando, hablando sin cesar, como una máquina que nunca se detiene. Y así, el cerebro se desgasta gradualmente, y se volverá inactivo si la computadora toma su lugar. Entonces, ¿por qué los seres humanos están unidos a esta búsqueda perpetua de placer? ¿Por qué? ¿Es porque están completamente solos? ¿Están huyendo de esta sensación de aislamiento? ¿Es porque fue desde la infancia condicionado a esto? ¿Es porque el pensamiento cree la imagen del placer y luego la búsqueda? ¿Es el pensamiento la fuente de placer? Por ejemplo, tuvimos una especie de placer al comer comida muy caliente, o placer sexual, o el placer de ser halagado, y el cerebro registra ese placer. Los incidentes que produjeron el placer se registraron en el cerebro, y el recuerdo de estos incidentes de ayer o la semana pasada es el movimiento del pensamiento. El pensamiento es el movimiento del placer. El cerebro registró incidentes agradables y emocionantes que vale la pena recordar. Y el pensamiento los proyecta en el futuro, y los busca. Por lo tanto, la pregunta entonces es ¿por qué el pensamiento conduce a la memoria de un incidente que ha pasado y terminado? ¿No es esto parte de nuestra ocupación? Un hombre que quiere dinero, poder, posición, está perpetuamente ocupado con él. Quizás el cerebro está ocupado con el recuerdo de algo la semana pasada, lo que dio mucho placer y eso se mantiene en el cerebro. Ese pensamiento se proyecta como un futuro placer, y lo busca. La repetición del placer es el movimiento del pensamiento, y por lo tanto, limitado. Como resultado, el cerebro nunca puede funcionar por completo. Solo puede funcionar parcialmente. Ahora la siguiente pregunta es, si este es el modelo de pensamiento, ¿cómo se puede detener el pensamiento? O más bien, ¿cómo puede el cerebro dejar de registrar el incidente de ayer que proporcionó placer? Esta es una pregunta obvia, pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué? ¿Es porque queremos escapar del movimiento del placer y este mismo escape es otra forma de placer? Pero si se da cuenta del hecho de que el incidente que proporcionó un gran deleite, placer, emoción, ha terminado.
Eso ya no es un ser vivo, sino algo que sucedió hace una semana. Era un ser vivo entonces, pero no es ahora. No puedes terminarlo. No lo lleves adelante. La pregunta no es cómo terminarlo o cómo detenerlo. Es solo ver concretamente cómo el cerebro, cómo está funcionando el pensamiento. Si estamos consistiendo en esto, entonces el pensamiento en sí mismo terminará. El registro de placer está una y otra vez.